El laboratorio en el piso 15 del edificio Torre Innovación olía a circuitos quemados y café frío. Era las 11:30 de la noche de un miércoles, y yo estaba sola otra vez, soldando los últimos componentes del prototipo que había estado perfeccionando durante los últimos 8 meses. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá de las ventanas de cristal, pero mi mundo se había reducido a estos cables diminutos y la pantalla que mostraba las lecturas de eficiencia energética que habían obsesionado mis noches durante casi un año. Mi nombre es Jimena Castillo, tengo 31 años, y soy ingeniera biomédica especializada en dispositivos de monitoreo cardíaco. Hace 3 años, mi socio Carlos Mendoza y yo fundamos Biotech Innovadores con la visión de crear tecnología médica que fuera accesible para hospitales rurales y clínicas pequeñas. Lo que Carlos no sabía era que durante estos últimos meses de aparentes experimentos fallidos, había estado desarrollando algo que cambiaría completamente el mercado de dispositivos cardíacos. El proyecto se llamaba CardioSense, un monitor cardíaco inalámbrico que costaba 90% menos de producir que los modelos existentes, pero ofrecía precisión comparable a equipos que costaban cientos de miles de pesos. El secreto estaba en un algoritmo de procesamiento de señales que había desarrollado utilizando técnicas de inteligencia artificial y una configuración de sensores completamente nueva. Escuché los pasos de Carlos en el pasillo antes de ver su silueta en la puerta del laboratorio. Aún llevaba su traje de diseñador, aunque era casi medianoche. Probablemente venía de otra de sus cenas de negocios donde hablaba de nuestras innovaciones sin haber tocado un circuito en meses. Jimena, dijo con esa sonrisa que últimamente me ponía los nervios de punta, trabajando tarde otra vez. Deberías cuidar tu salud. El prototipo está casi listo, respondí sin levantar la vista de mi soldadura. Creo que finalmente tengo la configuración correcta. Se acercó a mi mesa de trabajo, sus zapatos de cuero italiano sonando contra el piso de concreto pulido. Durante los primeros años de nuestra sociedad, Carlos había sido genuinamente colaborativo, aportando conexiones de negocios mientras yo me enfocaba en el desarrollo técnico. Pero en los últimos meses, había notado cambios sutiles, reuniones de las que me excluía, conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba, preguntas cada vez más específicas sobre mis proyectos personales. ¿Sabes qué, Jimena? Se sentó en la silla giratoria al lado de mi estación. He estado pensando mucho sobre la dirección de la empresa. Algo en su tono me hizo finalmente levantar la vista. Tenía esa expresión que yo había aprendido a reconocer, la misma que ponía cuando estaba calculando cómo maximizar su beneficio en una situación. ¿Qué tipo de dirección? Bueno, se recostó en la silla, con las manos detrás de la cabeza. Hemos estado trabajando en estos proyectos pequeños durante 3 años. Dispositivos para clínicas rurales, monitores básicos. Pero el dinero real está en los contratos gubernamentales, los hospitales privados grandes. Pensé en todas las conversaciones que habíamos tenido sobre nuestra misión original. Carlos había sido quien inicialmente propuso enfocarnos en tecnología accesible, quien había hablado apasionadamente sobre democratizar la atención médica. Ahora, aparentemente, eso había cambiado. Nuestros dispositivos actuales han salvado vidas, Carlos. Las clínicas rurales finalmente pueden permitirse tecnología de monitoreo cardíaco de calidad. Sí, agitó la mano como espantando una mosca, es muy noble y todo eso. Pero Jimena, tenemos que ser realistas. No somos una organización benéfica. Me volteé completamente hacia él, sintiendo una tensión familiar en el estómago. ¿A dónde quieres llegar? He estado en conversaciones con MedTech Corporativo. ¿Conoces la empresa? Tienen contratos con el IMSS, con los hospitales privados más grandes del país. MedTech Corporativo. La empresa que había monopolizado el mercado de dispositivos médicos en México durante una década, vendiendo equipos obsoletos a precios inflados porque sabían que no había competencia real. Carlos, esa empresa representa todo lo que dijimos que combatiríamos cuando empezamos Biotech. Era jóvenes e idealistas, se rió, pero no era una risa amigable. Los negocios reales requieren decisiones pragmáticas. Regresé a mi soldadura, tratando de mantener las manos firmes mientras mi mente procesaba lo que estaba implicando. ¿Qué tipo de conversaciones has tenido con ellos? Conversaciones productivas. Están interesados en adquirir algunos de nuestros desarrollos. Específicamente,
Están muy interesados en cualquier tecnología de monitoreo cardíaco que tengamos. Mi mano se detuvo sobre el circuito. CardioSense era exactamente el tipo de tecnología que MedTech querría, no para producirla, sino para enterrarla. Si ellos controlaban una tecnología que podría reducir drásticamente los costos de monitoreo cardíaco, podrían mantener sus precios inflados sin competencia. No hemos desarrollado nada lo suficientemente avanzado como para interesar a una empresa como MedTech, mentí, tratando de mantener mi voz casual. No. Su sonrisa se volvió más astuta. ¿Qué es eso en lo que has estado trabajando todas estas noches? Este proyecto secreto que no quieres discutir. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Durante meses había mantenido CardioSense en secreto, trabajando en él solo cuando Carlos no estaba en el laboratorio, guardando todos los archivos en un servidor encriptado al que solo yo tenía acceso. Pero aparentemente, él había estado observando más de cerca de lo que pensaba. Son solo experimentos, Carlos. Nada comerciable todavía. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de los ingenieros como tú, Jimena? ¿Qué? Piensan que la parte técnica es lo más importante. Diseñan algo brillante y asumen que el mundo les va a dar palmaditas en la espalda y dinero solo por ser inteligentes. Me volteé para mirarlo completamente, dejando mi herramienta de soldadura en la mesa. Disculpa. Los negocios reales no funcionan así. Necesitas contactos, estrategia, la capacidad de tomar decisiones difíciles. Se volvió hacia mí, y por primera vez vi algo frío en sus ojos que nunca había notado antes. Necesitas la capacidad de hacer lo que sea necesario para ganar. ¿Cómo vender nuestra tecnología a una empresa que va a enterrarla para mantener su monopolio? ¿Cómo vender nuestra tecnología a una empresa que puede pagar lo que vale? La conversación se sentía surrealista, como si estuviera hablando con un extraño que se parecía a mi socio. Carlos, cuando empezamos esta empresa, acordamos que nuestro objetivo era hacer la tecnología médica accesible. Firmamos documentos, hicimos declaraciones públicas. Los documentos se pueden cambiar, Jimena. Las declaraciones públicas son solo relaciones públicas. Respiré profundamente, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sugiriendo. ¿Y si no estoy de acuerdo? Su sonrisa se volvió genuinamente cruel. Bueno, ahí está el problema. Técnicamente, yo tengo el 51% de las acciones de la empresa. Como socio mayoritario, tengo la autoridad para tomar decisiones ejecutivas. Mi sangre se enfrió. Era cierto, cuando fundamos Biotech, Carlos había insistido en una estructura de control mayoritario porque él había aportado más capital inicial. En ese momento, confiaba en él completamente y no me había parecido importante. Ahora, esa confianza se sentía como ingenuidad. No puedes vender tecnología que yo desarrollé sin mi consentimiento. No puedo. Se acercó a mi escritorio y recogió uno de los prototipos de CardioSense que había estado probando. ¿Quién crees que posee legalmente todo lo que se desarrolla en este laboratorio? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Técnicamente, tenía razón. Todos los desarrollos creados bajo el paraguas de Biotech Innovadores pertenecían legalmente a la empresa, y él controlaba la empresa. Carlos, esto es lo que hemos trabajado para construir durante 3 años. Estos dispositivos pueden cambiar vidas, pueden hacer que la atención cardíaca sea accesible para millones de personas que actualmente no pueden permitírsela. Y van a cambiar mi vida también, dijo, girando el prototipo en sus manos. Me van a hacer muy rico. ¿Eso es todo lo que te importa? El dinero. Jimena, esto es un negocio, no una misión humanitaria. Crecí pobre, ¿sabes? No tuve las ventajas que tú tuviste, los padres que pagaron tu educación en el TEC de Monterrey. He trabajado duro para llegar donde estoy, y no voy a desperdiciar una oportunidad como esta por sentimentalismo. Su argumento me dolió porque había algo de verdad en él. Yo sí había tenido ventajas, padres que valoraban la educación, recursos para estudiar en una universidad privada prestigiosa. Pero eso no justificaba traicionar todo lo que habíamos dicho que representábamos. Ya cerraste el trato con MedTech. Estamos finalizando los detalles mañana. Sin consultarme. Te estoy consultando ahora. Aunque se encogió de hombros,
realmente no necesito tu aprobación. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar la enormidad de la traición. No solo estaba vendiendo mi trabajo, sino que estaba destruyendo la misión que habíamos construido juntos. ¿Sabes qué es lo que más me molesta, Carlos? ¿Qué? No es que vendas mi tecnología. No es ni siquiera que traiciones nuestra misión original. Me puse de pie, mirándolo directamente a los ojos. Es que pienses que soy demasiado estúpida para haberlo visto venir. Su expresión cambió ligeramente, una sombra de incertidumbre cruzando su cara. ¿Qué quieres decir? ¿Realmente crees que no noté las reuniones secretas? ¿Las llamadas que cortabas cuando yo entraba? Las preguntas específicas sobre mis proyectos. Jimena. Durante los últimos 2 meses, has estado tratando de obtener información sobre CardioSense. Has buscado en mis archivos, has intentado acceder a mi servidor. Su cara se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Sonreí por primera vez en toda la conversación. Porque soy una ingeniera, Carlos. Sé cómo proteger mis sistemas. Y también sé cómo monitorear intentos de acceso no autorizado. Está bien, así que sabías que estaba interesado en tu proyecto. ¿Y qué? Aún no puedes detenerme. Caminé hacia mi escritorio y abrí uno de los cajones. Adentro había un pequeño dispositivo de grabación que había estado usando durante las últimas semanas, no por paranoia, sino por precaución profesional. Cuando empecé a sospechar las intenciones de Carlos, decidí documentar nuestras conversaciones. Tienes razón, dije calmamente. No puedo detenerte de vender tecnología que pertenece legalmente a Biotech Innovadores. Exacto. Pero sí puedo hacer que enfrentes las consecuencias legales de vender tecnología que no pertenece a Biotech Innovadores. Su sonrisa segura comenzó a desvanecerse. ¿De qué estás hablando? CardioSense nunca fue desarrollado bajo el paraguas de Biotech, Carlos. Lo desarrollé en mi tiempo personal, en mi casa, usando mis propios recursos. La patente está registrada a mi nombre personal, no al de la empresa. La sangre se drenó completamente de su cara. Eso es imposible. Todo tu trabajo. Todo mi trabajo en Biotech está debidamente documentado y pertenece a la empresa. Pero CardioSense es mi proyecto personal. Sostuve en alto una carpeta gruesa. Tengo toda la documentación, registros de tiempo, recibos de componentes comprados con mi dinero personal, comunicaciones con la oficina de patentes. Pero has estado trabajando en el aquí, en el laboratorio. En mi tiempo libre, usando equipos que renté formalmente a la empresa por una tarifa por hora. Sonreí al ver su expresión de pánico creciente. Todos los pagos están documentados. Carlos se dejó caer en una silla, finalmente entendiendo la magnitud del problema en el que se había metido. Entonces, cuando vendas la tecnología CardioSense a MedTech mañana, continué tranquilamente, estarás vendiendo propiedad intelectual que no te pertenece. Eso se llama fraude, Carlos. Fraude comercial a nivel federal. Jimena, espera. Su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Podemos arreglar esto. Podemos renegociar, podemos. ¿Renegociar qué? Tu plan de traicionar todo lo que dijimos que representábamos. Mira, cometí un error. Estaba pensando solo en el dinero, pero tienes razón sobre nuestra misión original. Carlos, lo interrumpí. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 5 minutos? Que soy demasiado ingenua para los negocios reales. Estaba enojado, no lo decía en serio. Probablemente tengas razón, dije, repitiendo sus propias palabras con una sonrisa. Soy demasiado ingenua para los negocios reales. Pero aparentemente, no soy demasiado ingenua para protegerme de socios deshonestos. Me dirigí hacia la puerta del laboratorio, recogiendo mi mochila y las carpetas con la documentación de CardioSense. ¿A dónde vas? A casa. Mañana tengo una reunión muy interesante con algunos agentes federales. Agentes federales. Su voz se quebró. Resulta que cuando reportas un posible fraude de propiedad intelectual a gran escala, las autoridades se interesan mucho. Especialmente cuando tienes grabaciones completas del perpetrador admitiendo sus intenciones. Sostuve en alto el dispositivo de grabación que había estado documentando nuestra conversación. Jimena, por favor,
podemos resolver esto sin involucrar a las autoridades. ¿Sabes qué es lo irónico, Carlos? Tienes razón sobre una cosa, yo sí soy ingenua sobre los negocios reales. Pero tú eres ingenuo sobre algo mucho más importante. ¿Qué? Eres ingenuo sobre lo que pasa cuando traicionas a alguien que es más inteligente que tú. Salí del laboratorio, dejándolo sentado solo entre los restos de la empresa que habíamos construido juntos. Mi teléfono ya tenía varios mensajes de texto de los agentes con los que había estado en contacto durante la última semana, confirmando nuestra reunión para la mañana siguiente. 3 días después, estaba en mi nueva oficina, un espacio pequeño pero brillante que había rentado para mi empresa recién formada, CardioSense Technologies, cuando llegaron las noticias. Carlos había sido arrestado esa mañana en las oficinas de MedTech Corporativo, justo cuando estaba finalizando la venta fraudulenta de mi tecnología. La investigación federal que siguió reveló un patrón de comportamiento que iba mucho más allá de nuestro caso. Carlos había estado involucrado en múltiples esquemas para robar propiedad intelectual de desarrolladores independientes, vendiendo tecnología que no le pertenecía a empresas grandes que querían eliminar competencia. 6 meses después, CardioSense Technologies había conseguido financiamiento de inversionistas éticos que compartían mi visión original. Mis dispositivos estaban siendo utilizados en 50 clínicas rurales a través del país, salvando vidas que antes habrían sido perdidas por falta de acceso a tecnología de monitoreo cardíaco. Carlos enfrentaba cargos federales por fraude, robo de propiedad intelectual y conspiración. Su carrera en tecnología médica había terminado permanentemente. MedTech Corporativo también estaba siendo investigado por su papel en el esquema de compra de tecnología robada. La mañana en que leí sobre su sentencia, 5 años en prisión federal y restitución de millones de pesos a las víctimas de sus esquemas, mi asistente entró con una sonrisa. Doctora Castillo, tengo noticias excelentes. El Hospital General de la Ciudad de México quiere instalar nuestros sistemas CardioSense en todas sus salas de emergencia. Sonreí, pensando en todas las vidas que serían salvadas por tecnología accesible y ética. Resulta que no era demasiado ingenua para los negocios reales, solo era demasiado inteligente para los negocios deshonestos. Y a veces, esa es exactamente la diferencia que el mundo necesita.